Muy buenas noches, mi estimado amigo. Bueno, buenas noches, Thor, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias ¿Se ha por la sumado? paciencia. No, por favor, se ha sumado acá nuestro amigo, el señor Franco Rinaldi, politólogo y consultor aerocomercial. Un placer conocerte, Chamigo. Chamigo es nuestra manera correntina de decir amigo a la gente, che, amigo, mi amigo. eh, y calculo que eso va a ser de aquí en adelante. Franco, contanos un Seguramente. poquito para que la gente se dé una referencia más o menos de tu historia. Vos figurás como politólogo y consultor aerocomercial. Correcto. Contanos, ¿cómo es esto? Bueno, básicamente lo que hice fue, yo estudié ciencia política en la Universidad de Buenos Aires, soy de Salta, pero me vine a los 17 años a vivir a la Ciudad de Buenos Aires, donde me quedé a vivir definitivamente. Hace ya más de 21 años que vivo acá. Y bueno, estudié ciencia política y siempre dentro de la ciencia política, del área de la ciencia política, siempre me interesaron, en términos generales, entre muchas posibilidades que te ofrece la carrera, me interesó siempre la política pública. Y dentro del área de la política pública lo que me interesaba era el transporte público. Y dentro del transporte público lo que más me interesaba, y fui acotando, digamos, fue la aviación, porque de muy chico me interesó siempre el mundo aeronáutico, la aviación en términos generales, el pilotaje, todo lo que iba por el aire, lo que tenía motor, lo que tenía tufo a revolución industrial, aunque no lo sabía, todo eso me interesaba y me gustaba. Y efectivamente después fui como perfilando con el correr del tiempo, he hecho como politólogo muchas otras cosas en mi vida, incluyendo trabajar para Naciones Unidas, he hecho consultoría de todo tipo y color para distintos organismos, para el Estado, o sea que, pero dentro de la rama de la ciencia política que te permite hacer, digamos, es una carrera en ese sentido muy plástico que te permite hacer lo que vos quieras. Lo que yo decidí hacer ha sido dedicarme a la consultoría dentro del área aerocomercial, y yo me dedico a cosas que me generan a mí mucho placer, que es fundamental para poder hacerlo bien, desde mi modo de ver, que es ni más ni menos que hacer dos cosas así como muy específicas, que es pensar flotas y pensar modelos de negocios para compañías y para países, y, y pensar qué rutas son convenientes. Bueno, ese tipo de cosas me entretienen bastante, que además tienen un poquito de números, que también me entretienen bastante. Y dentro de eso, obviamente, hay un universo mucho más grande del cual habito y, digamos, puedo, digamos así, tener como una noción más o menos acabada de algunas cosas. En general, sobre todo Bueno, en te los comento que medios. tenés una banda de seguidores más que importante porque se han estado sumando desde antes que llegaras y ahora mismo con una serie de comentarios que te tratan de crack, genio, uno de los No me el conocen personaje bien que por más eso. sabe del sector aerocomercial en Argentina. Me encanta todo esto y es notable que hayas logrado juntar, aunar en tu profesión dos cosas por las cuales uno tranquilamente se puede volver más que aficionado, como ser la aviación, que a cualquier pibe desde chico la idea de volar, de andar surcando los aires lo entusiasma definitivamente. Y bueno, en la economía y en las ciencias políticas, que hayas logrado encontrar esa unión de cosas. Contanos, obviamente, pensar en el vuelo, pensar en sector aerocomercial, nos habla necesariamente de la relación que tiene esto con la libertad. Y no solamente con la libertad de estar flotando en el aire y estar cruzando fronteras y estar uniendo puntos, uniendo ciudades, uniendo países, la necesaria libertad con la que el sector aerocomercial necesita moverse para poder justamente lograr lo que de alguna manera ha impulsado de una manera increíble la gran aldea global de la humanidad, que es unirnos de un lado para el otro con todas las posibilidades, con todas las cosas buenas y quizás con algunas de las cosas malas también. Digamos, estamos en plena pandemia porque la facilidad que el sector aerocomercial le permite a la gente ir de un lado al otro del globo
también ha hecho lo mismo para la distribución de los virus. A ver, ese es otro tema, no vamos a entrar de vuelta porque ya todas estas noches estuvimos pegándole demasiado duro a la cuestión de la pandemia y todo lo más, dejémoslo de costado hoy. Pero contanos, el sector aerocomercial, más allá de aquello que nosotros conocemos como típico, aerolíneas, austral, está en un momento definitivamente deprimente como casi todo el sector económico argentino. ¿Cuál es la posición exacta del sector aerocomercial hoy en día en la República Argentina? Bueno, yo ahí aclaro que como voy a tratar de hacerte el análisis más sencillo, más simple, pero que al mismo tiempo trate de tener la dosis de realismo necesario para que se pueda, digamos así, tratar de entender en qué momento está la aviación en la República Argentina, que tiene dos factores. Uno es el factor externo y otro es el factor interno. El factor externo me refiero a todo lo que tiene que ver con lo que no puede, de lo que no depende de las decisiones que toman las empresas y el gobierno argentino y los organismos de regulación argentina. Y la otra, y el factor interno me refiero exactamente a lo contrario, a todo lo que depende, en primer lugar, yo diría, a lo que es a la máquina estatal argentina, totalmente en ese sentido ineficiente e incompetente para desarrollar una política aerocomercial saludable y desarrollada para todos los argentinos, o para todos los habitantes que habitan la Argentina, más, si vos querés, un sinfín de desaciertos y de equívocos y de problemas que tienen en sí estructuralmente las compañías que habitan la industria aerocomercial nacional. Por un lado, entonces, para empezar de mayor a menor, digamos, en más de 100 años, yo en el 2016, estuve en Seattle celebrando los 100 años de Boeing, que eran más o menos coincidentes con los 100 años de la aviación civil comercial mundial. Te puedo garantizar que la aviación civil tendrá 105, 106 años de historia y esta es la crisis más grande que haya tenido en más de 105 años de historia la aviación civil comercial. Por lo tanto, este es el contexto en el cual la Argentina tiene que enfrentar una crisis de proporciones que se va a llevar puesta a muchas compañías, que va a generar millones de nuevos desempleados, que va a generar miles de millones de pérdidas para compañías que hasta, digamos así, enero de 2020 o diciembre de 2019, según el caso, eran compañías saludables. Compañías saludables era que una, o ganaban dinero o no perdían lo suficientemente como para viables. ¿Sí? Las compañías aéreas muchas veces tienen algún ejercicio bueno, algún ejercicio malo, pero en general una compañía es buena cuando lo que tiene le permite incluso enfrentar las dificultades, porque hacer política y desarrollar una empresa cuando te va bien, eso es lo más fácil del mundo. Las grandes empresas son las empresas que saben enfrentar cuando cae, por ejemplo, la demanda, que sería el factor principal por el cual vos tenés una crisis en una compañía aérea. O sea, vos vendés menos pasaje, te entra menos dinero y vos tenés casi siempre más o menos una buena cantidad igual de costos fijos que tenés que suplir, y bueno, ahí empezás a hacer distintas cosas que tiene la industria que te permiten más o menos resolverlo. La mayoría de las compañías que eran superavitarias, que tenían ganancias, que tenían modelos sustentables, muy sustentables, que estaban sin embargo enfrentando una transformación, se han visto golpeadas por este virus que yo llamo políticamente incorrecto, si vos querés, el virus chino, que se expandió desde una provincia en Hubei, en la ciudad de Wuhan, en Hubei, de China para el mundo, que ha afectado fuertemente, yo diría, y principalmente las democracias del mundo, y esto ha golpeado enormemente la industria aerocomercial, porque sobre una posible, en mi juicio, exageración que ha habido sobre la alarma del virus en cuanto a que los números, ¿te acordás del Imperial College y de los epidemiólogos que nos hablaron de millones de muertos, de una crisis de proporciones de la gripe española, de la peste negra, de
Bueno, esto ha llenado obviamente de pavor a los gobiernos, que mucho menos preocupados por la vida misma se han visto preocupados, se han sentido preocupados, obviamente por los números de muertes que inestabilizan o desestabilizan los regímenes políticos y los regímenes democráticos, y entonces han tomado decisiones absolutamente drásticas, draconianas, en muchos casos inexplicables, etcétera, etcétera. Nosotros somos los campeones del mundo en ese sentido, por supuesto, pero ya voy a ir a la Argentina. Pero en este sentido, lo que ha sucedido es que ha golpeado de una manera impresionante al sector aerocomercial, que genera muchísima fuente de trabajo, que genera muchísimo empleo, que genera muchísimo desarrollo económico para muchísimos países, que democratiza la posibilidad de una de las aventuras más interesantes de estar vivo, que es la aventura de viajar, de ir a lugares nuevos, de conocer, de encontrar gente, de despedir gente, ¿sí? Bueno, todas cosas que cuando lleguemos a la Argentina vamos a ver lo grave que está pasando en la Argentina, más allá del sector aerocomercial en sí, y en términos empresariales o en términos económicos, están pasando cosas realmente que son iniquidades en la República Argentina. Entonces yo lo que veo es que la Argentina en ese sentido ha tenido o ha enfrentado, el mundo en ese sentido ha enfrentado o está enfrentando una crisis en donde ha habido una sobrereacción totalmente inexplicable desde los datos, desde los números, que afecta al sector aerocomercial. En la Argentina ha tenido una crisis o está teniendo una crisis y una consecuencia que es abismal por dos factores. Primero, por un sector subdesarrollado. Cuando vos tenés un sector subdesarrollado que no alcanzaron los 4 años del macrismo para que se desarrollara, por más que tiene una buena idea, pero mal aplicada, mal llevada adelante, con malas decisiones, con tibieza para la desregulación, con incompetencia, con amiguismos en puestos claves que eran necesarios para que esto se parezca a los países serios, a los países que hicieron bien las cosas y que entendieron que esto es una fuente de trabajo, de desarrollo, de posibilidad de nuevos negocios, de posibilidad de unir gente, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso que se vio frustrado en 4 años en donde el sector aerocomercial apostó a la Argentina, el sector aerocomercial, me refiero al sector aerocomercial privado, apostó a la Argentina porque pensó que la Argentina, efectivamente, al ser un territorio subdesarrollado, era un terreno fértil para crecer, para invertir, para tratar de que el sector aerocomercial finalmente despegara. Bueno, eso finalmente no pudo suceder en el país por impericias que acabo más o menos de mencionar y que no tiene mucho sentido que agotemos demasiado tiempo en contar ahora, pero digamos que han dejado un sector, ¿cómo te diría, Thor? Un sector débil, muy débil para enfrentar una crisis de las proporciones que te acabo de contar, que son, con perdón del lugar común, proporciones bíblicas, ¿sí? No hay compañía de los grandes, el Leviatán europeo que es Lufthansa o British Airways, o el Leviatán norteamericano que es American. No hay compañía que en estos momentos no esté necesitando algún nivel de rescate del Estado, que no esté dejando miles de empleos en la calle y que no esté necesitando un proceso de reestructuración formidable para poder sobrevivir, para poder pensar que hay un mañana, que hay futuro. Bueno, eso en la Argentina tiene una crisis monumental, porque obviamente con el cambio de gobierno el sector aerocomercial empezó a agravar su situación con distintas decisiones que se fueron tomando, con una falta obviamente de convocatoria para todo el sector para que pudiera venir y sentarse a conversar con el nuevo gobierno y que el nuevo gobierno, la nueva administración, por empezar, le pudiera decir, muchachos, esta es nuestra intención. Más bien lo que hubo fue una reentronización de lo viejo que conocimos del sector aerocomercial en la última etapa, sobre todo el kirchnerismo, que era un sector aerocomercial muy restrictivo, muy regulado, poco competitivo, poco accesible para la mayoría del pueblo argentino. Digamos así, para que vos entiendas, Thor, en la Argentina hay gente que tiene muchas dificultades, en Europa hay gente que tiene muchas dificultades para poder decir que se sube al ascensor social, que puede moverse de su sector socioeconómico en un sentido ascendente. Pero todos conocen Europa. ¿Sabes por qué todos conocen Europa a pesar de que no están en una situación probablemente de un movimiento social ascendente? Porque viajar es accesible para todo el mundo, para los sectores medios, bajos, medios altos. Eso es el gran fenómeno
de la desregulación del sistema aerocomercial, que obviamente tiene, si vos querés, como punto culminante y como niña dorada y bonita, el sistema que se llama low cost, que es un poco el título de esta charla que estamos teniendo. Pero digamos así, el sector aerocomercial argentino, que era débil, que era frágil, bueno, no ha tenido un acompañamiento del Estado, del gobierno, del nuevo gobierno del presidente Alberto Fernández, y se ha encontrado además ahora que frente a la sobreactuación de la pandemia, nosotros hemos ganado por lejos esa batalla de sobreactuación y se han tomado una serie de decisiones unilaterales que han puesto prácticamente, yo te diría, en una situación de irremontable, me animo a decir, para el sector aerocomercial. Yo te voy a decir una cosa, Thor. Algunos amigos míos del sector que trabajan en algunas compañías, algunos que trabajan en compañías incluso del Estado, en aerolíneas, en Austral, colegas consultores, hablan como esta etapa, como una etapa en donde se está matando a la aviación. En esa situación estamos. El gobierno decidió que el 20 de marzo nadie más puede volar en la Argentina. Llevamos 120 días sin que pueda haber vuelos regulares domésticos. Yo no sé si en Corrientes, provincia que no visito hace mucho tiempo, pero que quiero mucho, y porque aparte tengo gente muy querida, por ejemplo, ha cortado el transporte público, pero en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, que parece ser el núcleo, parece ser la bomba atómica, el Chernobyl del coronavirus de la República Argentina, por ejemplo, el transporte público no se ha cortado, lo cual es razonable, es lógico. No estoy diciendo que deberían haberlo cortado. Lo que estoy diciendo es, muchachos, si el transporte público en el AMBA, que es el Chernobyl del coronavirus en la República Argentina, no se cortó el transporte público, ¿cómo puede ser que me quieran hacer creer que durante 4 meses en la República Argentina no se puede viajar en avión? ¿Cómo es que se puede viajar en tren, en subte, en colectivo? Que se puede ir al supermercado, que se puede tocar elementos que tocó otro, que no sabes si tenía el contagio, y no te puedes subir a un avión con protocolo. Que no puedes ir a ver a un familiar enfermo, que no puedes ir a despedir a un familiar que se muere, que no puedes juntarte con otra gente, que no puedes viajar a hacer tratamientos médicos. Hay gente, vos sos de Corrientes, yo soy de Salta, hay gente de todo el país que viene a atenderse a la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ir a atenderse a Mendoza, que tiene que ir a atenderse a Córdoba, porque no lo tienen en sus respectivas provincias. Y no lo pueden hacer porque el gobierno un buen día dijo, acá no vuela nadie. ¿Cómo no vuela nadie? Sí, no vuela nadie hasta el 1 de septiembre. Eso ha puesto en crisis, en una crisis terminal a la aviación civil, comercial, que vive de acuerdo a las normas, digamos, regulares del mercado, que es, vos volás, si alguien viene y te compra el pasaje y dice, yo quiero volar. Vos tenés Tor Airlines, y decís, che, quiero volar por Tor Airlines. Vos decís, bueno, pero ¿sabés qué pasa? No puedo volar. Y entonces, ¿quién te va a comprar un pasaje? Nadie te compra un pasaje. ¿De qué vivís? Yo quiero creer, en todo caso, que la capacidad que tienen las empresas como las que mencionás, digo capacidad de reacción, capacidad de acomodamiento, porque, a ver, digamos, internacionalmente creo que debe ser una de las ramas más competitivas que existe de la industria. Internacionalmente, de la manera en que las empresas compiten entre sí, brindando mejor servicio, brindando mejores precios, brindando nuevas rutas, es realmente alucinante. Y es muy simbólico para la gente que tiene su cabecita ubicada a la izquierda, la idea de arruinar todo un entorno comercial como el de las aerolíneas. Es muy simbólico, porque entre otras cosas, a ver, la llegada de las low cost a la Argentina fue uno de los elementos que más se notaron en cuanto a lo que podría haber quedado dentro del radar del liberalismo comercial, dentro del radar del mundo, como es el resto del mundo.
Y este paso atrás, del cual ellos pueden lavarse las manos, no, pero no es culpa nuestra, es por una situación de salud pública, es algo que nos supera, que sabemos que es un verso más grande que un avión, justamente, y que lo están utilizando como para destruir un símbolo demasiado importante para lo que es el mundo capitalista, el mundo libre, el mundo del comercio, del intercambio, y lograr de esa manera cerrar fronteras, aislar a la gente y, claro, van a pretender sostener una empresa de bandera, entre comillas, a la cual todos pagamos, incluso los que jamás van a subir a un avión. Porque de hecho, toda esa gente que en algún momento, que hasta ese momento no había podido subir nunca a un avión, lo hicieron pagando tarifas menores que la de un colectivo, desde mi ciudad, desde Corrientes, para viajar a Buenos Aires, por ejemplo. Y hubo Por ejemplo. muchísima gente que tuvo la oportunidad de viajar por primera vez en un avión a partir de las low cost. De hecho, para cuando todavía no existía el tema de la pandemia, que habían boicoteado y minado de una manera tremenda a Flybondi, y ya la habían sacado directamente del mapa comercial, nosotros estábamos viendo que eso era un prejuicio directo a los individuos, directo a las personas, directo a la población de nuestra ciudad, de nuestra provincia, del interior del país. Pero claro, desde esa visión unitaria, desde esa versión, de esa visión de un país manejado pura y exclusivamente desde la capital, donde encima, cada uno de los políticos son seres que tienen la capacidad de tener sus propios aviones privados para de esa manera moverse de un lado al otro y no sentir la falta de un modelo de aviación aerocomercial para todos. Es tremendo, es tremendo. Y estoy muy, muy de acuerdo contigo con que esto es una situación básicamente, para ellos fabulosa, de knockout técnico. Eh, Digo, esto a nivel internacional, o sea, más allá de lo que podemos darnos cuenta a nivel Argentina, a nivel nacional, a nivel internacional, ¿qué tipo de, cómo han hecho para retraerse las empresas? ¿Cómo han hecho para juntar fuerzas? ¿Tienen algún punto de vista de previsión o están tan a la buena de Dios como pareciera que está todo el sistema capitalista internacional? Bueno, hay experiencias distintas, ¿no? Las compañías que más se están rehabilitando y que más rápido se van a rehabilitar, sin lugar a duda, en el mundo, y sobre todo en el mundo más desarrollado en términos económicos, son las compañías low cost. Las compañías low cost que además, la mayoría de ellas, no está tomando, en algunos casos por necesidad, en otros casos porque no quieren mantener una situación de dependencia con los distintos gobiernos y o estados nacionales, pero digamos, la mayoría de ellas no está tomando ayuda estatal, las que están recibiendo en la mayoría de los casos ayuda estatal, con excepción de Estados Unidos, que es un caso aparte, pero la mayoría de las compañías que están recibiendo ayuda estatal son las llamadas compañías de bandera. La mayoría son privadas, pero como son compañías de bandera, están recibiendo, digamos así, de alguna manera, una serie de beneficios por parte de los distintos estados. Los casos más claros y más robustos son los de Francia, Holanda, Alemania, el Reino Unido, digamos que son, como decir así, como las tres cabezas que controlan la mayoría de las compañías aéreas importantes, digamos, las compañías de red o las legacy carriers en Europa. Pero la mayoría de las compañías low cost que no está recibiendo, algunas sí, por supuesto, como por ejemplo es el caso de Norwegian, que ya recibió un salvataje del gobierno de Noruega, pero Norwegian ya atravesaba una crisis previo a la explosión del virus chino. Bueno, resulta ser que la mayoría de esas compañías están, por su, digamos así, por su naturaleza, están teniendo mayor facilidad y mayor versatilidad para enfrentar una crisis que, insisto,
es de proporciones desconocidas para el sector. Digamos que las low cost son básicamente los atletas del sistema aerocomercial, tienen una cintura apropiada, práctica, tienen la capacidad de esguince, tienen la capacidad de esquivar el golpe y mantienen de hecho ese punto higiénico de mantenerse separado de los créditos estatales y todo lo demás. Muy bueno. Me parece igual, Thor, muy importante en este momento hacer un punto muy central sobre lo siguiente, que es, no hay un modelo de low cost puro hoy en el mundo. Te diría, no hay hace ya por lo menos 10 años un modelo de low cost puro. Para que vos entiendas, el modelo de negocios low cost, que no es otra cosa que eso, que es un modelo de negocios, habitualmente se lo entendió como un modelo de vuelo por poca plata y con malas condiciones o en malas condiciones. El ejemplo más clásico que se ha conocido en Europa, por decir un ejemplo, ha sido el caso de Ryanair, en donde Ryanair ofrece una cantidad mínima de servicios, pero claro, viaja por 3 euros, y por 3 euros, capaz puedo decir, si lo sacás con antelación, puedes ir de Barcelona a Bruselas. Sí, señor. Pero históricamente, por decirte un ejemplo, algunos mitos que hubo alrededor del sistema low cost, que probablemente fueron parte de un modelo low cost más rígido inicial, que se operaban en aeropuertos secundarios, no utilizaban mangas, no te daban de comer, no había servicio, el asiento no se reclinaba, tenías que pagar por la valija. Bueno, ese tipo de cosas tienen una cantidad de variaciones y de variedades formidables en el mundo, no solo en Europa y en Estados Unidos, que son donde este modelo, o en Asia, donde este modelo más desarrollado está, sino en todo el resto, en todo el mundo. Para que vos te des una idea, la primera compañía en la República Argentina en ofrecerle servicio de Wi-Fi a sus pasajeros, y durante un tiempo lo hizo de manera incluso gratuita, fue una compañía low cost. Fue Norwegian. Sí, señor. Norwegian fue la primera empresa que voló doméstico en la Argentina que ofreció en vuelos regulares servicio de Wi-Fi. Con lo cual, Norwegian, por decir otro ejemplo, Norwegian usaba manga, no es que no usaba manga, pero no solo acá, en el mundo. Lo mismo podemos decir de EasyJet, lo mismo podemos decir de Gol. ¿El modelo de Gol era no usar manga y que vos tuvieras que subir y bajar escaleras? No, no necesariamente. Dependiendo del aeropuerto, dependiendo la tasa, dependiendo si tenías que negociar con una runfla como intercargo, o si tenías que hacerlo de una manera, o si tenías un pago razonable y racional, y que no tuviera coima incluida. Digo, una serie de diferencias. Algunas aerolíneas de las llamadas low cost te cobran la valija, otras no te cobran la valija. Bueno, ¿por qué además me parece interesante hacer este alto en la huella y decir no hay un modelo de low cost puro? Porque efectivamente eso es lo que le da más flexibilidad, y esa flexibilidad la hace más resistente a este tipo de vaivenes o este tipo de crisis que obviamente no estaba en los papeles de nadie, que ha afectado la demanda de una manera escandalosa en el mundo desarrollado, en donde de a poco se empieza a recuperar, y que nos golpea a nosotros de una manera todavía más brutal, porque lo que pasa en la Argentina es que el Estado y el gobierno no solo ha mostrado desde el día 1 una mirada estatista de los cielos, una mirada restrictiva, hiperregulada, hiperregulatoria, etcétera, etcétera, sino que frente a la crisis que golpea al mundo y que genera una destrucción de trabajo formidable en el sector comercial, en el sector turístico, en muchísimos sectores que viven del sector aerocomercial, el gobierno, en lugar de llamar a las compañías, como debería haber hecho, por ejemplo, con la compañía privada más exitosa, ahí recién vi que teníamos una viewer que es flamante, lo lamento enormemente y le mando un abrazo enorme, una flamante trabajadora despedida que era ex Latam, lo acaba de contar ahí, lo leí mientras te escuchaba lo que vos decías. Digamos, Latam ha sido es una situación muy triste que me parece que es
muy descriptiva de lo que está viviendo la Argentina. LATAM ha sido la compañía privada aerocomercial más exitosa del país, más exitosa. Ha volado durante 15 años en el país con un éxito impresionante, con un modelo de negocios muy sustentable, ha ganado durante muchos años bastante plata, ha desarrollado cada vez más rutas, fue incorporando cada vez más aviones, hizo una inversión millonaria en dólares muy importante en el Aeroparque Jorge Newbery, construyendo un hangar a nuevo, hangar que en su momento el kirchnerismo le quiso sacar cuando empezaron a ponerse chavistas, y ha sido una empresa que ha dado empleo genuino a miles de argentinos durante 15 años, sin ningún incidente, sin ningún accidente. Encima. Con un récord de seguridad muy aceptable, muy aceptable, muy aceptable, impecable yo diría, y ha mostrado además una capacidad de resistencia frente a distintos embates y vaivenes políticos que incluyen también en la última administración, en donde mostró que la compañía tenía voluntad de quedarse, voluntad de volar, voluntad de seguir creciendo cuando era posible, voluntad de reducirse cuando era necesario y una capacidad razonable de entender que había posibilidades de nuevos mercados en la Argentina, digo, para que se entienda. LATAM fue pionera en los últimos 4 años en empezar a desarrollar distintas posibilidades para muchos argentinos del resto del país de poder salir a otros países de América Latina y de ahí conectar con Estados Unidos, México, Canadá, Europa y Asia sin tener que comerse el drama de sí o sí tener que pasar por Buenos Aires. Otrora impensable para la República Argentina. Para la mayoría de los habitantes que no viven en el AMBA, viajar al exterior durante muchísimos años, en avión, durante muchísimos años, era solo si pasabas por Buenos Aires. LATAM empezó a pensar, junto con Copa Airlines, también, si vos querés decir, si vos me preguntás a mí, Copa Airlines es una low cost, y yo diría hoy Copa Airlines es una low cost, porque su modelo es flexible, tiene una impronta muy conservadora, entiende los números, cuida los centavos, digamos, se mueve y está con la oferta muy, muy pegadita a la demanda, muy, muy pegadita a la demanda. Tiene un modelo de negocios realmente muy sustentable que dice, yo tengo que cuidar cada peso que me entra porque yo necesito de esto, porque no tengo un Estado atrás que me vaya a salvar los puestos de trabajo, que me vaya a salvar los aviones, que me vaya a salvar mis aventuras y mis locuras. Entonces, pero digamos, ahí en paralelo con Copa, LATAM sacó un sistema de red que ¿a quién benefició, Thor? Benefició a miles de argentinos. Absolutamente. Benefició a miles de argentinos en contra de miradas hiper anacrónicas, hiper restrictivas y que desconocen algo que hoy conversábamos a la tarde-noche un rato antes, desconocen lo central, que para mí tiene que ver con la aviación. Hay una sentencia que la usa IATA, que honestamente no sé a quién pertenece, que dice, aviation is a business of freedom. La aviación es un negocio de la libertad. Bueno, ¿por qué esa sentencia también tiene mucha relevancia para lo que estamos hablando? Yo lo cuento repetidas veces en todos los lugares donde hablo, incluso en mi Periscope, lo que sea que es. Todos los países que iniciaron proceso de liberalización del aire, ninguno volvió atrás. Ninguno. No hay un país que haya iniciado un proceso de desregulación, que haya dado lo que se llama un paso más en las libertades del aire, que haya vuelto atrás. Ninguno. ¿Qué Campeones te dice eso del a mundo. vos? Campeones del mundo. ¿Qué te dice eso a vos? ¿Que es un fracaso o que es un éxito de regular los cielos? Te dice que es un éxito. Por eso nadie ha vuelto atrás. Nadie ha vuelto atrás. Escúchame, en el año 1978, los Estados Unidos dieron el primer paso, si vos querés, del sector más desarrollado y firmaron su primer acuerdo de cielos abiertos. El año pasado firmaron el acuerdo 19.000 de cielos abiertos.
Entonces, lo que te quiero decir es, y toda la política, de los países más desarrollados, que más aprendieron, que más entendieron que el sector aerocomercial es un sector hiperproductivo, Vital, hiperdinamizador de las economías. en día. Dice, luchan contra los estados que hacen trampa. La gran dificultad que hay de las compañías norteamericanas, por ejemplo, con las compañías asiáticas y de Medio Oriente y ahora con las europeas, ¿cuál es? Bueno, es en torno a los subsidios, a subsidios encubiertos. Con Argentina muchos no se meten en ese sentido porque con Argentina, bueno, Argentina primero que es irrelevante en términos generales y segundo que su peso específico en términos de mercado aerocomercial también lo es. Así que ahí tenemos la situación. Pero la Argentina está pasando y va a pasar un momento realmente todavía mucho más duro porque se están generando miles de nuevos desocupados que podrían haberse evitado si el gobierno, por empezar, hubiese armado inicialmente una mesa de trabajo. ¿Con quién? Con los trabajadores, con las empresas, con las empresas, con las empresas. Entonces, señores, tenemos esta idea. ¿Qué piensan ustedes? Pero Y ellos probablemente más de uno lo hubiesen dicho. Más de uno lo creen hubiesen que dicho. sentarse con los sindicatos es lo único posible. Bueno, seguramente, evidentemente es así. Le han preguntado a Pablo Viró, ¿qué hacemos? Dijo Pablo Viró, dijo, cierra todo. Hermoso. Y por ejemplo, han sacado a la compañía, aparte de LATAM, no era solamente una empresa privada que tenía 15 años en Argentina, que era exitosa, que sacaba pasajeros al exterior, etcétera, etcétera. Era la segunda compañía de aerotransporte más importante del país después de Aerolíneas Argentinas. Nada menos que eso se han sacado de encima. Es gravísimo. Han puesto en riesgo entre 3.500 y 5.000 puestos de trabajo. No han puesto en riesgo, han tirado por la basura. Es así, Tiraron. solamente por la salida de la TAM, esa es la estimación más o menos razonable de nuevos puestos de trabajo que se han perdido. Entonces, yo lo que digo es, y te quiero decir lo siguiente, con el agravante de que muchos de esos empleados, por distintas circunstancias, no van a volver a trabajar en el sector. Entre otras cosas porque el sector se va a achicar. Entre otras cosas porque el sector está ahora sobreofertado. Claro. Digamos, hay muchísima más oferta que demanda. Y Dios sabe cuándo se va a recuperar la demanda. Ayer estaba viendo algunas instrucciones que están mandando en algunos aeropuertos. Estaba viendo el aeropuerto de mayor tráfico del mundo es el aeropuerto de Atlanta. Transporta por años casi 120 millones de pasajeros. Casi 120 millones de pasajeros, es decir, 3 Argentinas casi pasan por el aeropuerto de Atlanta. Pasan por el aeropuerto de Atlanta. Bueno, y ayer estaban mostrando, digamos, en Estados Unidos, que los cielos no se cerraron nunca, que nunca hubo una restricción legal para las compañías aéreas para seguir volando, nunca, ni un solo día. Pero le están diciendo a la gente, le están tratando de hacer entender a la gente que hay una manera segura de volar. ¿Cuáles son los protocolos que se están haciendo en los aeropuertos? Porque aparte, esto no es solo de las compañías, esto es de los aeropuertos. Claro. Bueno, hay mucha gente, Thor, que va a tener mucho miedo de sentarse en una sala de preembarque. No te digo en el avión, en una sala de preembarque. Porque hoy estornudar es prácticamente ser un talibán. Hoy una persona que estornuda o que tiene tos seca en un espacio público es como una suerte de talibán. ¿Sí? Es como una persona que aparentemente se está por inmolar. Es un terrorista. Entonces, fíjate que con ese terror que atenta contra el desarrollo y el crecimiento económico, que atenta obviamente contra la aviación en términos generales, que supone que tiene que haber gente al lado del otro, no se puede volar con 4 asientos liberados. Entonces, digamos, lo que vos tenés es un sector que va a llevar mucho tiempo, nadie sabe. Hay proyecciones, las proyecciones más grandes las hace Airbus, las hace JP Morgan, las hacen algunos bancos, las hace la Boeing, las hace IATA, nadie sabe, la verdad, nadie sabe.
porque Estás cuándo la gente se va a recuperar. Estás anticipándote a responder la pregunta que te estaba por hacer. ¿Qué previsión hay alrededor de esto? ¿Qué es lo que están considerando? Ya no digo desde tu punto de vista, sino toda esa gente con la cual vos seguramente te comunicás constantemente a nivel internacional, y qué es lo que pueden ver para... A ver, si a mí me preguntás, yo creo que a partir de la desaparición de este gran delirio de la OMS, el gran delirio del COVID, va a haber, no digo un rebote, pero sí un reverdecer de todo lo que tenga que ver con el ámbito del vuelo, de los viajes, de la hotelería y todo lo demás, necesariamente porque la gente está absolutamente desesperada por salir, más allá de los costos económicos que ha tenido, pero en muchos casos hubieron quienes pudieron retraer, simplemente dejar de gastar en demasía, y que están preparándose para el momento en que puedan salir. Eso no va a ser instantáneo, pero va a ocurrir seguramente. Ahora, de todos modos, ¿cuál es la previsión que estás teniendo desde tu punto de vista profesional, desde tu punto de vista de consultor aerocomercial, para ponele, en una de ellas, termina realmente septiembre, termina toda esta situación, se encuentra, no digamos que se encuentra la vacuna, pero nos sacamos la cabeza del pánico y nos damos cuenta de que esto es lo que es, nos damos cuenta de lo que es, y se reactiva de a poco el mundo y empieza a desaparecer el pánico de la gente. Digamos, ¿a vos qué te parece? A partir de esa expectativa, ¿qué podría llegar a ocurrir? Bueno, en el caso argentino, la especulación es, digamos así, demasiado especulativa, demasiado en el aire. Pero El caso déjame argentino decirte, es imposible. claro, pero déjame decirte lo siguiente. Yo qué tengo y qué estoy teniendo en cuenta para mis análisis en el caso argentino. Dos cosas muy importantes que difieren, incluso te diría, con el resto de la región. El primero es cuánto se va a ver reducida la oferta en la Argentina. Y la oferta en la Argentina se va a ver reducida no solo en cantidad, sino en calidad. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo que vos tengas una oferta de 500 asientos semanales entre Buenos Aires y Córdoba, o entre Buenos Aires y Corrientes, ¿sí? Para congraciarme de nuevo contigo, digo Buenos Aires y Corrientes, ¿sí? Y que esos 500 asientos los tiene un solo operador, en este caso Aerolíneas Argentinas, o si va a haber 2 operadores, o si va a haber 3 operadores, o si tuviera, por ejemplo, pensemos y volemos con nuestra imaginación, 5 operadores. Si vos tuvieras 5 operadores, obviamente tendrías muchos precios mucho más bajos, tendrías una oferta de muchísima mejor calidad. Porque el que no te ofrecería precio más bajo, te ofrecería mejor calidad de servicio. El que no te ofrece mejor calidad de servicio, te ofrece mayor flexibilidad con el ticket. El que no te ofrece mayor flexibilidad con el ticket, te ofrece un horario más conveniente. Digo, todas estas cosas mejoran. Nosotros en un estudio que presentamos, yo en un estudio que presenté en uno de mis trabajos de consultoría hace unos años a la Secretaría de Defensa de la Competencia, a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ahora sí lo digo bien, le mostramos, por ejemplo, lo que pasaba en distancias similares entre Buenos Aires y 2 puntos del interior. Buenos Aires y Tucumán, Buenos Aires y Catamarca. Entre Buenos Aires y Tucumán tenías 3 ofertas, tenías 3 oferentes, que era LATAM, Aerolíneas, Ambes, ¿sí? A Catamarca tenías uno solo. ¿Dónde crees que estaba el precio más caro? Catamarca, obviamente. Catamarca, obviamente. Catamarca, obviamente. Bueno, entonces, lo que quiero decir es esto. Esa es la calidad de la oferta, no es solo la cantidad, sino es la calidad. Entonces, eso yo tengo por un lado que me genera enorme preocupación. Porque si más o menos va quedando sobre Aerolíneas Argentinas, ahí vi que Flybondi ya devolvió 2 aviones, o sea, 2 aviones más, con lo cual el Flybondi tiene 2 aviones y no sabemos cuánto tiempo más va a poder mantener. JetSmart, que es el reemplazo de Norwegian, que compró los slots de Norwegian, está viendo qué hace, pues imagínate que ni siquiera la dejan, a la compañía ni siquiera la dejan que pueda aterrizar en Aeroparque,
y por otro lado están diciendo que le van a cerrar el Palomar, con lo cual el futuro, más que incierto, es un futuro oscuro. Y por otro lado, tenés Andes, que bueno, Andes tiene en este momento un solo avión que no sé si vuela, con lo cual vos tenés una oferta que va a ser muy restringida en su calidad. Con lo cual, Aerolíneas Argentinas, por decirte un ejemplo, para destinos sobre todo como Buenos Aires, Corrientes, en donde probablemente quede con una posición monopólica, o con Buenos Aires, Formosa, donde ya tiene una posición Como monopólica, siempre lo fue. va a cobrarte lo que quiere. Acá estoy. No, no, Justo me entró un está. llamado y por eso Estamos. va a cobrar lo que quiere. En segundo lugar, tenemos otro problema. El problema es cómo va a quedar la economía argentina y cómo va a quedar el bolsillo de los argentinos. Claro, Porque para la obviamente. recuperación de la demanda, vos necesitas gente que tenga ingresos. Y entonces, digamos así, ¿dónde funciona más y mejor la aviación? En países más prósperos, obviamente, en países más desarrollados. Obviamente que necesitas menores tasas aeroportuarias o tasas aeroportuarias más bajas, menor cantidad de impuestos, mayor flexibilidad laboral para que las compañías puedan trabajar más flexiblemente con sus empleados y que deshacerse de algún empleado porque a ver, para que nos entendamos, salgo un minuto de Argentina para no hablar de un ejemplo odioso, pero digamos, Southwest, que es la low cost más grande del planeta, tiene 700 aviones. Es una compañía que durante 46 años, todos los años dio ganancia. Este año va a dar pérdida. Va a dar pérdida probablemente arriba de los $1.000 millones. De los 700 aviones que tiene, las estimaciones de ellos, estaba hablando ayer con un colega en Dallas, que es donde está la central de Southwest, es alrededor del 45-50%. 45-50% para el fin de la primavera, para el fin del verano, perdón, para el fin del verano. Es decir, para septiembre-octubre. Con lo cual, vos tenés 350, de 700 aviones, tenés 350 aviones que no necesitas, para decirlo a grosso modo. Con lo cual necesitas menos empleados, para todos menos combustible, digamos, y aviones vas a tener que devolver porque vos no sabés cuándo se te va a recuperar la demanda y cuándo vas a necesitar de nuevo esos aviones. Bueno, digo, todo esto en la Argentina es una empresa mucho más difícil por la enorme cantidad de restricciones y de regulaciones que hay de un gobierno que no termina de entender que si no se pone del lado de las empresas va a seguir matando a la aviación y la consecuencia de eso directa la tiene la caída del empleo del sector, que no va a ser solamente del sector aeronáutico, sino también del sector turismo y del sector de muchas economías regionales, y también, por supuesto, el principal damnificado es ni más ni menos que el pasajero, porque va a haber cada vez menos pasajeros que van a poder volar, ahora va a haber una caída brutal, que obviamente el gobierno, ¿qué va a decir? Como ya dijo de todo, es la pandemia, no que es la cuarentena, no es que son sus decisiones políticas, no es que es una mirada soviética para solucionar el problema, sino que es la pandemia, ¿no? Es algo que vino de otro lado y que obviamente no tiene nada que ver con la gestión pública y política. Entonces, y obviamente van a estar aprovechando para armar nuevamente su monopolio del aire, que no sé, hay una interesante pregunta que alguien ha tirado acá que tiene que ver con ¿en cuántos otros lugares, en qué otros países del mundo existen estas vocaciones de monopolios del aire? Digo, estos zurdos que tenemos acá en el gobierno que tanto hablan de los monopolios capitalistas son los primeros en pretender tener su propio monopolio del aire en este caso. ¿En qué otro lugar tenemos esto? ¿Existe? Es muy difícil encontrar estos, digamos, la voluntad que se ve en este país para que el sector aerocomercial sea un sector subdesarrollado, empobrecido, precario y solamente accesible para una élite socioeconómica, es realmente muy difícil de encontrar. Me animo a decirte que algunos países, claro, me animo a decir que hay algunos países, algunos casos de países africanos, en donde obviamente hay solo línea aérea de bandera, y que en muchos de esos casos, obviamente, esos países tienen mejores líneas aéreas de bandera que los que tenemos en Argentina. Etiopía, por ejemplo,
con Ethiopian Airlines, que tiene un modelo de negocios que gana más que lo que pierde, ¿no? No como Aerolíneas Argentinas, que va a perder este año la friolera entre 1.800 y 2.000 millones de dólares. Con lo cual, y ahora de pronto me empiezan a entrar todos los llamados. Pido mis Eh, sí, disculpas. no, de todos modos, pensarlo de esta manera, darnos cuenta de esta manera de las cosas es absolutamente deprimente. Y Franco, antes que nada quiero agradecerte de una manera total tu buena onda, tu generosidad, Por tu favor. sapiencia. No. Lo que has dejado acá en este conversatorio ha sido realmente abrumador. Me siento muy halagado de haber tenido la oportunidad de haber conversado con vos, de llevar adelante esta entrevista. Se nos está acabando el tiempo, por eso ya estoy anticipando la salida. Simplemente, y tratando de ser, aunque no se pueda, pero bueno, tratando de ser lo menos depresivos posible. Sí, lo más optimista posible. Exactamente, de ser posible. No creo que volvamos a tener otro momento de low cost y menos con este formato de gobierno, sinceramente, no sé, dificulto, pero de todos modos, a nivel, y vuelvo a lo que te había preguntado antes, a nivel internacional, ¿qué tiempo de recuperación les ves desde el final de la situación de la pandemia? Insisto en este punto, no es que me niegue a darte un número, pero si yo te digo un número te estoy diciendo cualquier cosa, porque nadie sabe. Digamos, el consenso, si vos querés, el consenso está hablando de entre 3 y 5 años. Pero ese consenso, digamos, incluso tiene variaciones o tiene variables que nosotros no podemos controlar. En Argentina tenemos la tendencia que esas cosas a veces empeoran, o en general empeoran, o las empeoramos. Tenemos una gran capacidad para eso. Pero digamos, por ejemplo, si vos tenés una situación de rebrote, y tenés un rebrote que genera complicaciones, y bueno, obviamente, estoy pensando en rebrotes en el otoño-invierno del hemisferio norte. Bueno, probablemente vos tengas un fin de año en donde tenías una recuperación que vuelva a verse truncada por una realidad que mueva a los gobiernos a otra vez a sobreactuar y a querer evitar el colapso de las terapias intensivas y de los hospitales, a cerrar todo y a meter a todo el mundo adentro de la casa y privándola de su libertad. El porqué de la pregunta, más allá de pedirte que hagas una previsión sobre lo aerocomercial, tiene que ver con justamente cuál es el panorama general que deja la pandemia para todo lo que es el sistema comercial internacional. O sea, como un ejemplo, como el botón de muestra en la industria aerocomercial, pero esto está ocurriendo sobre todo el sistema económico mundial, es así de simple. Sí, mira, el otro día que vi que está Ornella también acá presente. El otro día tuvimos una charla con el CEO de Sky, la línea de bajo costo de Chile. Y él decía que piensa que por un año va a haber, por ejemplo, precios bajos porque por un año va a haber exceso de oferta. Bueno, yo lo que digo es, ojalá que sea por un año. ¿Sí? Yo lo que digo, ojalá que sea por un año el exceso de oferta. Yo lo que está por verse, no sabemos. La verdad, no sabemos. Porque no sabemos qué va a pasar en Chile o en Sudamérica o en Latinoamérica en los próximos 12 o 24 meses en relación a esto. Y cuál va a ser la magnitud de la crisis en términos de cuánto va a golpear el bolsillo. Porque, a ver, Thor, para viajar en avión, vos no solamente necesitas el dinero para comprar el ticket. Muchas veces, o la mayoría de las veces, el ticket termina siendo lo más barato, lo más accesible, lo más financiable. Si vos tenés muchas veces que viajar por cuestiones de placer, o incluso la gente que tiene que viajar por corporativo, que ahora aprendió que puede solucionar un montón de reuniones y de meetings y de conferencias que las puede solucionar por Zoom, por webinar, por Skype. Bueno, entonces eso va a producir una caída que Dios sabe cuándo se va a recuperar. Cuando digo Dios sabe, me refiero en serio, digo en literal, Dios sabe cuándo se va a recuperar. Franco Rinaldi, querido, discúlpame, pero se nos termina el tiempo. Por favor. Seguramente vamos a tener la oportunidad de estar nuevamente en contacto.
Lo Va a ser un que enorme placer. lo que tenés para dar es inmenso. Muchísimas gracias nuevamente por tu generosidad, muchas gracias por tu tiempo y nos estamos encontrando. El Club de la Libertad a tu disposición para cuando lo necesites. Un gusto, querido Franco. Lo mismo digo a sus órdenes. Gracias, amigo. Nos vemos. Chau, chau.